Bueno, muy buenas noches. Es un gusto para mí poder esta noche traer un tema muy, muy interesante. Estamos en los días de final de año y todo el mundo en sus casas ha decorado pesebres, han decorado con arbolitos para festejar los días de los Christmas o Navidad o en fin todas las fiestas que acostumbramos a hacer. Pero para esta noche tengo un tema que nos va a llamar mucho la atención porque es un tema que nos va a hablar precisamente sobre eso. Vamos a tocar por encima lo que tiene que ver con el árbol de Navidad y vamos a entender algunos aspectos interesantes que creo que en estas fechas vale la pena escucharlos. Voy a presentar un PowerPoint y en ese PowerPoint vamos a poder verlo. Tal como ustedes están viendo ahí, dice qué cosa, el árbol de la ciencia del bien y del mal versus el árbol de la vida. Tal como ustedes están viendo ahí en esta gráfica, vemos el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y vamos a ver también aspectos muy interesantes que de alguna manera nos van a ayudar a entender qué tiene que ver ese árbol de la vida y ese árbol de la ciencia del bien y del mal con lo que estamos diciendo al comienzo, con el árbol de Navidad. Entonces comencemos. Ok. En estos días de fin de año, el árbol de Navidad es una tradición que la mayoría sigue. Pocos saben de su origen pagano. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Freu, dios del sol y la fertilidad, adorando el árbol no perenne en las fechas próximas a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba el árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y Valhalla, el palacio de Odín, que era el dios supremo de ellos. Y en las raíces más profundas estaba Helheim, el reino de los muertos. O sea que ellos tenían, así como ustedes ven en la gráfica, un arbolito que decoraban, un árbol que le ponían varios aspectos interesantes, le ponían luces, y básicamente ese arbolito lo tenían ellos para adoración de sus dioses, especialmente de Odín, que era el dios supremo que tenían. Ahora, no hay ninguna referencia en la Biblia que nos hable sobre este árbol y tampoco que mencione o avale el árbol de Navidad. Se dice que San Bonifacio en el año 680-754 fue un evangelizador que llegó a Alemania, o sea, en la parte norte de Europa, y fue quien instituyó esta tradición del árbol de Navidad, utilizando los mismos símbolos de las creencias paganas del norte de Europa, para darle una connotación del nacimiento de Jesús. Desde esa época ya se empezó a tener el árbol de Navidad, pero ya querían no solamente verlo en el aspecto pagano, sino hacerlo indicando que tenía que ver con Jesús. Entonces, lo importante que tenemos que ver acá es que eso que hizo San Bonifacio, de alguna manera nos debe hacer entender lo siguiente, que lo importante que vamos a ver es que hay un árbol que representa la vida en las escrituras. Este árbol es el que realmente debería ser el motivo de celebración por ser el que necesitamos todos nosotros en el mundo y en nuestras casas, no solo durante estas fechas tradicionales, sino además por todos los días del año. Este árbol de la vida vamos a empezar a analizarlo y vamos a ver algunos aspectos importantes. La primera vez que aparece
una citación o que se nombra el árbol de la vida es en Génesis 2:9. Vamos a leerlo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol también de la ciencia del bien y del mal. O sea que aquí vemos que está el árbol de la vida, pero también vemos que este árbol de la vida estaba junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y estaban donde en el centro o en el medio del huerto. Y vamos a ver interesante qué tiene que ver este árbol de la vida y qué tiene que ver este árbol de la ciencia del bien y del mal, y aparte de eso, hasta qué punto nos puede ayudar a entender esta tradición del árbol de Navidad. Génesis 2:16 nos dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17 nos dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que lo que está diciendo aquí nos debe hacer entender algo muy importante, que Adán y Eva puedan comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Y vamos a ver por qué ellos comían del árbol de la vida en el huerto. Era para que se mantuviesen vivos, tal como vamos a ver. Si no comían del árbol de la vida, ellos morirían. Ahora, Satanás también estaba allí y estaba representado y estaba solamente restringido a estar en el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque él solamente podía, como estamos leyendo y como vamos a ver, estar en ese lugar, y por eso Dios les advirtió que no comieran de ese árbol ni que se acercaran a él. Vamos a leer. Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él le hace aquí una forma astuta de traer una conversación con Eva, y mire que lo contesta Eva, y ella lo responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, o sea, de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y mire lo que le dice Satanás. Y mire lo que pasó aquí. Y vamos a ver lo que pasó con la mujer de ahí en adelante. Cuando ella empezó a entablar esta conversación con la serpiente, dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, tal como vamos, estamos viendo acá, que empezó una conversación con la serpiente que era astuta, la llevó a dudar de Dios, y ella comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y aparte de eso le dio a su marido. Ahora veamos lo que pasa. El 3:22 nos dice lo siguiente. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Exactamente lo que vimos al comienzo. Dios lo restringe a Adán y Eva para que no puedan comer del árbol de la vida, porque de lo contrario vivirían eternamente. O sea que ya tenemos una premisa que es importante acá. Todo el que coma del árbol de la vida, que tenga opción de comer del árbol de la vida, estando en pecado o no en pecado, puede vivir para siempre. Esto es importantísimo. Entonces dice aquí que para evitar eso, entonces Dios dice que quitó la posibilidad que ellos pudieran comer del árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22, 2 y 3 vemos algo interesante, que el árbol de la vida ya no está aquí en la tierra, sino dice que en medio de la calle de la santa ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, y en medio a otro lado del río,
está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran o son para la sanidad de las naciones. Por esta razón el árbol de la vida ya no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y Dios se lo llevó para que solamente puedan comer de ello los que entren en la santa ciudad. Todo el que tenga la opción cuando venga nuestro Señor Jesucristo, tal como estudiamos cuando estudiamos el capítulo 21, 22 y 22 de Apocalipsis, vimos que todo el que esté con Cristo y entre a la nueva Jerusalén tendrá vida eterna y tendrá la opción de comer de este árbol de la vida, pero los que no entren a la ciudad, así como pasó con Adán y Eva y todos nosotros que hemos nacido después de Adán y Eva, morimos porque no tenemos oportunidad de comer de ese árbol de la vida. Génesis 3:24 nos dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de los querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Claramente nos damos cuenta aquí que Dios no solamente los saca del Edén, pone estos querubines como guardias del Edén para que ellos no pudieran tener acceso. Y más adelante, como nos dice, como leímos en Apocalipsis 22, este árbol de la vida fue trasladado al cielo. El Edén está en el cielo en este momento. Fue llevado allá y volverá cuando venga en la parte central de la Nueva Jerusalén. Ahí estará ese Edén como estaba al comienzo, puro, tal como estaba para Adán y Eva, y estará para todos los salvos, y estaremos con la bendición del Señor por la eternidad en este Edén, obteniendo la oportunidad de comer del árbol de la vida cada mes, un fruto diferente. Ahora, vamos a mirar algo interesante que nos dice el libro de Apocalipsis, porque yo creo que es importante que veamos esto, la promesa que Jesús nos hace a ti, a mí y a todos los que están escuchando. Dice Apocalipsis 22:7, al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios, tal como estamos diciendo. El árbol de la vida está en el nuevo paraíso de Dios, está en el cielo, y Dios nos va a dar la oportunidad de comer. ¿A quiénes? A los que pongan atención y oigan el mensaje que tiene Dios para las 7 iglesias de arrepentimiento, de conversión, de salir de las malas doctrinas, de estar en pecados, etcétera, etcétera. Apocalipsis 22:2 nos dice, tal como leímos al comienzo, y en medio de la calle, de la ciudad, de uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el 14, 22:14 nos dice lo siguiente, bienaventurados, o sea, bendecidos, los que lavan sus ropas, o sea, los que se lavan en la sangre del cordero para ser purificados y perdonados, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Oigan bien, hay que entrar por las puertas de la ciudad santa como redimidos, como bienaventurados, para tener acceso a ese árbol de la vida. El árbol de la vida está en medio del paraíso. Pero ¿qué otra cosa hay en medio del paraíso? Está el santuario en medio de la ciudad, como ya lo hemos estudiado. Cuando estudiamos Apocalipsis 21 nos damos cuenta que en la mitad de la ciudad santa está el santuario, y ahí dice que el santuario es Jesús, y será que Jesús porque no vio, el apóstol Juan dice que no vio físicamente un templo o un santuario, sino porque Jesús es el santuario. Jesús es el santuario, Jesús es el árbol de la vida, tal como vamos a ver, y Él es el que nos da su fruto. Vamos a empezar a mirarlo. Dice, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea que Jesús, tal como estamos viendo, ese santuario es que nos da a nosotros la salvación. Todo el ritual del santuario, como ya lo explicamos en muchas veces,
representa cada parte de la obra de Jesús. Igualmente representa el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque toda la figura del santuario era para redimirnos, para que no tuviéramos que llegar a la muerte, sino tener nuevamente vida a través del perdón y la justificación. Y Jesús es el Cordero, como lo hemos dicho. La sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto. Jesús es el sumo sacerdote, como le dice Hebreos, capítulos 7, 8, 9 y 10. Jesús es nuestro sumo sacerdote y también nuestro mediador. Es nuestro abogado ante el Padre. Está en el lugar santísimo como la propiciación. O sea, está haciendo el lugar del propiciatorio como tapa que cubre del arca del pacto. O sea, que nos cubre de todos nuestros pecados. Porque como hemos explicado, dentro del arca del pacto están las tablas de la ley. Jesús nos cubre para que las tablas de la ley no nos lleven a la muerte, porque la paga del pecado que es la muerte. Pero Jesús, siendo nuestro Cordero, siendo nuestro sacerdote, siendo que nos da su sangre, hace que nosotros seamos redimidos y de esa manera perdonados y podamos comer de ese árbol de la vida. Aparte de eso, vamos a identificar que ese árbol de la vida tiene un nombre propio. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que Jesús, siendo la vid verdadera, es quien nos da a nosotros eso que necesitamos. ¿Por qué? Es interesante analizar la figura. La vid es el fruto, o da el fruto de la uva, y de la uva se saca el jugo de uva y el vino. Y resulta que en la Biblia el vino representa la sangre de Cristo, tal como él dijo en la Santa Cena, en la última cena que estaba con los discípulos, cuando iba a morir para la Pascua. Esta cáliz que está aquí, ese vino es la sangre que representa el nuevo pacto de Cristo. O sea, que todo lo que nosotros tenemos que hacer, y lo haremos por la eternidad, estar unidos a Cristo como pámpanos, recibir sus frutos, recibir de Cristo todo lo que nos da para tener una vida y la vida eterna. Pero no solamente eso, sino que Jesús, a través del tiempo, por la eternidad, será el Cordero que dio su sangre para darnos vida eterna. Y tal como estamos diciendo, la sangre está representada en qué cosa? En el vino que se saca de las uvas y que es el fruto de la vid. Vamos a ver que ese fruto que el Señor nos ofrece está escrito en Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu Santo, el fruto de Él mismo, que es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, que dice aquí, contra tales cosas no hay ley, porque todo el que tenga este fruto será el que esté con Cristo unido como un pámpano, o sea, como un racimo de fruta en él, con estos frutos, y entonces son los que estarán, y con la bendición del Señor, espero que seamos todos nosotros por la eternidad con el Señor, porque el Señor nos quiere llamar a cada uno de nosotros, que demos acceso al Espíritu Santo. Recordemos cuando dijo que el que oiga lo que el Espíritu dice, podrá comer del árbol de la vida, como vimos en Apocalipsis 2. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener este fruto que estamos viendo aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero cada uno de estos ingredientes, por llamarlo así, son necesarios en nuestra vida cada día y por la eternidad. Y por eso nosotros necesitamos que Jesús nos los dé a través de su Espíritu. Por lo contrario, los que se quedan pegados al árbol de la ciencia del bien y del mal, o los que rechazan el árbol de la vida y solamente ven la figura del árbol de Navidad,
que es un árbol que perece, un árbol que no da vida, que es una tradición pagana, como nosotros dijimos al comienzo. No quiero con esto a ninguno de ustedes herirle sus sentimientos, no lo estoy criticando, solamente estoy dando una información para que de esa manera ustedes se den cuenta si nosotros debemos seguir esa tradición o de qué manera nosotros realmente necesitamos entender que sí necesitamos un árbol en nuestra casa. Necesitamos un árbol, pero no solamente los días de Navidad, todos los días de nuestra vida y estar unidos a ese árbol, como ramas, como pámpanos, estar unidos a ese árbol que es Cristo, como estamos viendo. Pero veamos aquí los frutos de todos aquellos que rechazan el árbol de la vida a Cristo y que rechazan su Espíritu Santo, pero al mismo tiempo los que se quedan pegados a las cosas del mundo, a las cosas de la tierra, a las cosas materiales de la carne, tal como lo dice aquí en Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu, andemos con Cristo, con el Espíritu Santo, y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, vuelve y lo repite. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, los frutos de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. Y miren lo que termina diciendo Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, en otras palabras, en el contexto que estamos viendo, no entrarán a la santa ciudad, no comerán del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando ellos cayeron, de alguna manera probaron frutos que le ofreció Satanás, frutos de la carne, y muy posiblemente esos frutos que probaron fueron algunos de estos. Y por eso fue que ellos se vieron desnudos, se vieron sin la protección de Dios, porque habían probado las cosas carnales y dejaron las espirituales. Y efectivamente, ese día murieron espiritualmente y después con el paso del tiempo murieron físicamente porque no tuvieron acceso al árbol de la vida y no lo pudieron volver a comer. Mateo 3:10 nos dice algo interesantísimo que es muy importante que veamos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, o sea, los frutos del Espíritu, es cortado y echado en el fuego. Y Apocalipsis 20:13 aquí se nos dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esto es importante que tengamos en cuenta aquí. Si nosotros nos separamos de Dios y no estamos unidos al árbol de la vida, al árbol de la vid, somos árboles vacíos, sin fruto. Y somos árboles que seremos quemados si estamos en esa condición. Esto me hace recordar algo que es importante que no olvidemos. Y está en este canal, el buen olivo. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, al buen olivo y a todo lo que tiene que ver con sus enseñanzas y sus verdades. Porque si permanecemos siendo olivos silvestres, como lo hizo Romanos 11, seremos cortados y no seremos contados como pueblo de Dios. Pero esto es importante, hermano, que estamos viendo aquí. Esta simbología que estamos viendo del árbol de Navidad va mucho más allá y tiene mucho trasfondo, mucho más allá de lo que es el verdadero árbol. En otras palabras, se puso socialmente
como una tradición, un árbol de Navidad, pero se negó y se desvirtuó la verdad del verdadero árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta y estamos claros en que el árbol de la vida es el que necesitamos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras vidas, nos damos cuenta que no hay cabida para otro árbol. Porque solamente el árbol de la vida nos trae todos los regalos cada día que necesitamos. La vida, la salud, el gozo, la paz, la benignidad, la fe y todas las cosas que necesitamos. Y dejar de paso todo lo que tiene que ver con lo carnal, como acabamos de leer en Gálatas. El árbol de la ciencia del bien y del mal no existirá y no estará en nueva tierra. En el libro de Apocalipsis no se vuelve a nombrar para nada el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese árbol será talado, cortado y echado en el fuego, juntamente con todos los demás árboles que no den fruto, juntamente con todos esos árboles que no están unidos a Cristo como ramas que den fruto. Por eso quería traer este tema y finalizando con esto, quiero hacerles una invitación. Jesús es el árbol de vida, tal como hemos visto. Separados de Él nada podemos hacer, no podemos tener vida, no podemos comer sus frutos y al no comer sus frutos moriremos. Por eso aferrémonos a Él para que de esa manera podamos dar mucha vida, podamos tener mucha vida en Cristo, porque Cristo es la fuente de vida, de amor por la eternidad. Es un tema bonito, es un tema que al mismo tiempo es muy actual en este momento que estamos viviendo los días de Navidad, para que cuando ustedes vean ese árbol que tienen en sus casas, vayan y busquen el verdadero árbol. Y que se siguen con la tradición de ponerlo, lo vean en el trasfondo verdadero que tiene que ser, representando a Cristo. Y más en estos días que el mundo festeja el nacimiento de Jesús, que Jesús nazca en nuestros corazones y de esa manera nosotros estemos con Él recibiendo su fruto por la eternidad. Y un día tengamos la oportunidad de comer del árbol de la vida cada mes por la eternidad. Bueno, este era el tema que quería traer. Vamos a terminar con una oración. Padre querido, te amo, gracias, Señor, por tus bendiciones y tu amor, porque nos has permitido entender de una manera sencilla, de una manera clara, este símbolo del árbol. Hay mucho que podríamos decir, pero queremos resumirlo en estas palabras que acabamos de decir, de que el árbol de la vida eres tú, Señor Jesús, y queremos estar unidos a ti. Queremos que nos den mucho fruto y podamos de esa manera tener acceso a recibir de ti la vida y la vida eterna, no solamente a través de comer ese árbol, sino estar en la presencia tuya. Bendice a cada uno de los que escuche este video, bendice a todos los presentes y posteriormente a todos los que tengan la oportunidad de entender este mensaje sencillo pero muy importante. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, entonces, Rita, me alegra verte. Es una bendición que esté con nosotros y todos los que puedan en un momento determinado ver este video. Dios les bendiga. Que tengan buenas noches. Bendiciones para todos. Bye bye.